Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer. Aquí Fernando Chapi Martínez y ustedes al otro lado, ya sea de sus radioreceptores o de sus celulares, sus computadoras con internet, independientemente del medio por el cual ustedes nos estén escuchando. Yo les mando un abrazo y les agradezco de la manera más sincera y afectuosa posible. Saludo a quienes nos escuchan en Radio Arequipa Internacional FM en la Ciudad Blanca, también a los que están a través de Estación Lamas 96.3 en la región San Martín, en Imperial 299.5 en el sur de Lima y aún más allá, en Edenex.es, la radio del misterio en todo el mundo, y por supuesto los que nos están no solamente escuchando, sino también comentando, dando like, suscribiéndose y compartiendo en Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube, mi canal. Los invito a suscribirse si es que no están ya formando parte de la familia, y un gran abrazo para todos ustedes. Estoy grabando esto la madrugada, son alrededor de las 12:30 de la madrugada del día 10 de abril del presente 2024. Y hace tan solo unos momentos ha habido un movimiento sísmico que se ha sentido en la ciudad de Lima, que ha despertado a muchos seguramente. Incluso un amigo decía, no faltará el que se haya caído de la cama con esto, porque fue bastante duradero, ¿no? Al menos así se percibió. Y también lo que se comentaba era, una vez más, y justamente en un programa inmediatamente anterior estábamos hablando, ustedes recordarán, de este asunto de cómo a veces los animales pues tienen al parecer algún tipo de percepción extrasensorial, ¿no? O ciertas capacidades de tipo telepático o precognitivo, ¿no? Que se creía que en todo caso de existir las tendrían solo los seres humanos, ¿no? Pero los animales siempre sorprendiendo. Entonces varias personas de un grupo de WhatsApp en el que estoy decían, oye, momentos antes de que hubiera el sismo, se veía que los perros, los gatos estaban inquietos, ¿no? Los gatos mirando para todos lados como si esperasen que algo ocurriera, y los perros habían empezado ya a ladrar por lo menos varios segundos antes de que el sismo empezara. Frente a esto, la ciencia pues ha planteado algunas cosas, que quizá no se trate de que estén, digamos, teniendo algún tipo de premonición sobre el desastre, el movimiento sísmico que va a haber, sino que la Tierra emanaría, digamos que segundos antes, una especie quizá de gases, de químicos que serían percibidos por el finísimo olfato de muchas especies animales, y por algún tipo de instinto sabrían que esto equivale a un futuro peligro. Y por eso es que pues también ha habido casos de sismos o de desastres en los que incluso los insectos abandonan sus guaridas y se van a otros lugares, o los perros, los gatos, las aves empiezan a tener comportamientos erráticos, como si fueran presa de una especial desesperación, ¿no? Pero claro, o sea, esto podría darse en el caso de un terremoto, pero hay otro tipo de desastres que no son tan previsibles, que en otros casos incluso son de factura humana. Sin embargo, parece como que los animales se dieran cuenta, ¿no? Y aquí es donde ya la ciencia sencillamente se queda de brazos cruzados, porque no hay forma en la que pudiera esto explicarse, al menos no una forma tan sencilla y ortodoxa. Pero más allá de esto, más allá de que hay que estar prevenidos ante cualquier situación, vivimos en un país, siempre se dice, ¿no? Quizá no enfrenta huracanes, al menos según sigue el clima. De repente no tenemos los monzones que hay en la India o algún otro tipo de estas cuestiones, pero sí estamos
en la zona pues del anillo de fuego del Pacífico, así que nuestro punto débil son justamente los terremotos, en algunos lugares también los volcanes. Y hay que estar siempre alertas, tener pues la mochila a mano, la mochila ahí con las cosas más básicas, y también los que tenemos animales pues tener un canil, una gatera para poder rápidamente poner a buen recaudo a nuestros amigos peludos. Pero ahora de los que les quería hablar, de lo que les voy a hablar a continuación, es sobre otros asuntos que tienen que ver más con el misterio y a la par también, en cierto modo, con la espiritualidad, en el sentido de que se trata, no voy a decir de un cuento, está en el terreno de la leyenda, pero para quienes vivían siglos atrás fue un hecho totalmente real y que incluso movió la devoción del pueblo. Antes de esto, antes de revelarles de qué voy a hablar, quiero más o menos ponerlos en contexto. Aquí en el programa hemos hablado de muchos temas y Dios mediante lo seguiremos haciendo. Fenómeno ovni, fenómeno paranormal, seres extraños de la naturaleza. Otros misterios realmente inclasificables, porque son tan, digamos, que tienen como de todo un poco, que son inclasificables, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de algo que no hemos tocado tantas veces, aunque sí algunas, que es estos casos en los que supuestamente se da una situación que involucra a algún tipo de anomalía en el espacio y el tiempo. Bueno, más en el tiempo en realidad, ¿no? Estas historias de personas que de pronto, en algún momento, sienten que no están viviendo en el instante en el que correspondería, porque ya sea que han tenido un vislumbre del pasado o incluso del futuro, o que han pasado a una realidad alternativa donde las cosas no transcurren tal cual como en nuestro mundo presente. Estas historias han sido referidas muchas veces en la ciencia ficción, en películas, en series, digamos que nunca nos cansan porque nos terminan de fascinar. Y si nos terminan de fascinar es porque también sabemos todos que hay historias que a este respecto se cuentan, en algunos casos incluso muy cercanas, ¿no? No faltará por ahí en una conversación interesante en la cena con amigos, con colegas, con familiares, alguien que diga, que cuente una historia que no puede explicar, ¿no? Y que sí, que le contó el amigo del amigo, o por ahí alguna persona que conocieron, que en algún momento sintió que la realidad había cambiado. Nos suenan como cosas muy actuales, por lo menos cosas que eran parte de la fantasía, de las novelas de los siglos XIX, XX y el actual XXI, pero no nos esperaríamos que haya historias que, como digo, se presumen reales, y a eso voy, de hace muchos siglos atrás, y además con un matiz, y aquí viene lo que hablaba de la espiritualidad, un matiz religioso. Y justamente una de estas historias es la de los 7 durmientes de Éfeso. Éfeso fue en su tiempo una importante ciudad de cultura griega, de las primeras en las que hubo comunidades cristianas, ubicada en Anatolia, lo que actualmente pues forma parte de Turquía. Y en este centro del cristianismo de esos tiempos, pues surgió lo que para algunos es una leyenda medieval, lo que para otros pues se trata de una creencia pía, pero como digo, está situada esta historia alrededor del año 240, 250 después de Cristo, en un periodo que era muy difícil, muy difícil, de persecuciones para la naciente comunidad cristiana. Y en este contexto hubo muchos mártires, como aún lo sigue habiendo en lugares donde el cristianismo es perseguido, generalmente en tierras del Islam, pero también en países con regímenes como puede ser el comunismo chino, ¿no? O Corea del Norte también. Entonces, pues en esos tiempos ocurría aquello. Era el reinado del emperador Decio, del Imperio Romano, que estaba pues realizando persecuciones, auténticas matanzas
a aquellos que no renegaran de la fe cristiana y de alguna manera abrazaran o aceptaran pues digamos el paganismo, ¿no? Y sobre todo el culto al emperador, que era una de las cuestiones que hizo que el cristianismo fuera mal visto en un primer momento por el Imperio Romano, donde había este tema de que se le consideraba, como en tantas otras culturas del mundo antiguo, al emperador de turno como si fuera pues un dios encarnado, ¿no? Entonces obviamente el cristianismo prohíbe cualquier culto que no sea al único Rey de Reyes, que es Jesús, obviamente a la Santísima Trinidad en realidad, ¿no? A Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Entonces pues ellos no podían y preferían la muerte antes que renegar de ello, que renegar de su Señor, de Jesús. Entonces lo que ocurrió es justamente eso. En el reinado del emperador Decio, alrededor, como digo, del 240 o 250 después de Cristo, este Decio intentó que ese culto a su persona fuese una cuestión que no dejara a nadie que no lo lleve. Así que visitó la ciudad de Éfeso, que era conocida por tener una comunidad cristiana muy grande porcentualmente, y a propósito exigió a la población que realicen un sacrificio a los dioses paganos y obviamente que le rindieran culto a su persona. Muchos apostataron por miedo, muchos cristianos inclusive dejaron de lado, digamos, la obediencia a su fe, y para no perder la vida y no ser torturados, le rindieron culto al emperador y también pues realizaron sacrificios a los antiguos dioses, apostataron de la fe cristiana y todo eso. Pero hubo 7 jóvenes que además eran de una posición acaudalada, eran nobles, se puede decir, que se resistieron, se negaron, dijeron: no, nosotros damos nuestra vida, pero no vamos a renunciar a que el único Señor nuestro es Jesucristo, no un emperador, ni tampoco hacemos sacrificios a dioses falsos. ¿Cómo se llamaban estos 7 jóvenes valientes? Según la tradición de Siria, de una de las primeras iglesias de la cristiandad, que fue la iglesia justamente siria, o conocida también como iglesia jacobita, pues se asume que los nombres de estos jóvenes eran Maximiliano, Yámblico, Martín, Juan, Dionisio, Exacustodio y Antonino. Pero según Gregorio de Tours, católico de mucho tiempo después, los nombres eran Aquílides, Diómedes, Diógino, Probato, Estéfano, Sámbato y Quiríaco. Bueno, muy aparte de los nombres, coinciden en que eran 7, justamente ese número relacionado tantas veces a la divinidad. Bueno, el emperador Decio seguramente se asombraría, ¿no?, de esta muestra de valientes, o quizá lo tomaría como que bueno, son jóvenes, no hay que perderlos, además son nobles, así que les dio un tiempo esperando que reflexionaran. Y dijo: yo parto a recorrer otras localidades y a mi regreso espero que hayan decidido poner por delante su vida y dejen esas creencias de los cristianos, porque si no, ahí sí, sin ningún miramiento, los mando a ejecutar. Así que tenían que rendir culto al emperador y a los dioses paganos. Sin embargo, lo que hicieron estos 7 jóvenes fue decididamente donar todo lo que poseían, todas sus posesiones, sus riquezas, a los pobres del lugar, y huyeron a las zonas escarpadas, a una sierra cercana, ¿no?, a las montañas, y solo llevaron consigo unas pocas monedas para un afán de sobrevivencia y alguna que otra cosita para alimentarse quizá. Entonces encontraron una gruta en las montañas donde se ocultaron, pero los hombres al servicio del emperador tenían, como en todo tiempo, espías y realizaban seguimiento a los que consideraban como no leales a su rey, a su emperador. Así que por ahí que lo siguieron, descubrieron cuál era su refugio y decidieron actuar.
Cuando llegaron estos hombres al servicio del emperador, justamente encontraron que estos 7, seguramente por el hambre o por el cansancio, estaban profundamente dormidos. Pero no los atacaron, porque Decio les había dado una instrucción, aún más cruel si cabe, que taponaran la boca de la cueva con grandes piedras para dejarlos morir de inanición al interior. Sin embargo, según la historia, la leyenda, se asegura, y aquí viene lo sorprendente, que estos jóvenes siguieron en ese sueño, como en esa hibernación, sin sufrir ningún tipo, digamos, de problemas por el frío, por el hambre o por la sed. Y bueno, había quedado esto sellado hasta que por ahí un cristiano local, que ni siquiera se tomó la molestia de sacar las piedras porque él pensó que había pasado ya algún tiempo, deberían estar seguramente estos santos jóvenes muertos, pues lo único que hizo fue escribir en homenaje sus nombres afuera de la cueva, como para que se convierta en un lugar de peregrinación, para que no se olvide lo que estos valientes hicieron. Pero finalmente, y no mucho tiempo, tan solo unos 200 años, menos inclusive, 150 años después del tirano Decio, el Imperio Romano termina, bueno, en un primer momento, mucho antes de eso, termina primero reconociendo la legalidad de la fe cristiana. Y posteriormente, no solamente era que ya era un culto legal, sino que se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Entonces ahí sabemos que el cristianismo pues cambió de papel, ya no eran perseguidos, pero es cierto que hubo momentos en los que se convirtieron en perseguidores, algo que además ha ocurrido pues con todas las religiones cuando ya, o también con las ideologías políticas cuando ya adquieren el poder, ¿no? Por eso dicen que el poder corrompe por lo general. Entonces el imperio termina abrazando el cristianismo, se convierte en un lugar seguro para los cristianos, y en el reinado de Teodosio II, entre el 408 o el 450 después de Cristo, se dice que un rico hacendado cristiano llamado Adolio decidió, ya habiéndose olvidado qué era lo que había en esa cueva, se había olvidado quizá el lugar, mas no la leyenda, pero bueno, entonces Adolio dice: he encontrado una cueva, está cerrada y está en mis tierras, pero me gustaría usarla como un establo, vamos a habilitarla. Entonces, cuando abren la cueva, los muchachos despiertan después de este sueño de siglos, y estaban un poco aturdidos, pero creían que tan solo habrían pasado unas pocas horas, y que seguían obviamente en el reinado de Decio. Así que uno de estos jóvenes, que según ciertas fuentes su nombre habría sido Dionisio, es enviado por sus otros 6 compañeros a Éfeso para que compre comida para comer, porque pues quizá ya estaban mermadas las esperanzas y habrían decidido entregarse al martirio, ¿no? Entonces Dionisio desciende de la montaña, llega a Éfeso y pues se maravilla porque todo era distinto, había transcurrido tanto tiempo, y ve grandes iglesias con cruces que estaban pues proscritas tiempo atrás, y la gente, además que en ese tiempo pues las lenguas cambian, seguramente seguían hablando griego, pero ya era un griego con muchas innovaciones, pues digamos que Dionisio no puede entenderlos al 100%, y las personas no pueden entender cómo es que este joven ha conseguido monedas, que se ven además muy nuevas, acuñadas en tiempos de Decio. O sea, para ese momento valían mucho más porque ya eran casi una reliquia de anticuario, ¿no? Entonces Dionisio dice: pero es que es el reinado actual, son las monedas que he de tener, ¿no? Así que sale a la luz, después de tantas preguntas, que él creía que estaba aún en el reinado de Decio, y pues la historia era tan increíble, pero tenía sus evidencias físicas en las monedas, que el obispo de Éfeso y el prefecto deciden ir con Dionisio a la cueva, donde encuentran a los otros 6
hasta hace poco durmientes, además de la inscripción en la roca que había hecho esta persona después a modo de homenaje. Mandan a buscar al propio emperador cristiano Teodosio II y le cuentan la historia. Todos quedaron regocijados, todos quedaron realmente sorprendidos y maravillados ante esta prueba de supervivencia después de tanto tiempo, que obviamente era achacada a la intervención divina en favor de los que le son fieles a la fe cristiana, ¿no? Incluso a costa de la propia vida. Los durmientes, ya despertados evidentemente, aprovecharon para dar una serie de discursos, para seguirse maravillando de que al final el cristianismo había triunfado, y en un momento en el que están alabando a Dios, mueren. Les alcanzó al parecer ya la sombra del deceso, del fallecimiento. Seguramente ya sus cuerpos estaban demasiado extenuados. Se dice que el emperador cristiano Teodosio II quiso construirles tumbas de oro, considerándoseles santos en vida, pero los jóvenes, ya fallecidos evidentemente, se le aparecieron en un sueño y al parecer lo convencieron para que los enterrase en la cueva, para que no les rindiera ese tipo de honores. Ellos que justamente habían estado huyendo del culto a la personalidad del emperador Decio, ¿no? Estos durmientes fueron vistos no como una leyenda, no como un cuento pío, sino como una realidad auténtica, al punto que fueron canonizados tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia Ortodoxa y por distintas iglesias como la Iglesia Siria, distintas iglesias del Oriente cristiano. Si bien tenían, en el caso de la Iglesia Católica, su fecha, un 27 de julio se les celebraba, hasta que pues de ahí a fines de los 60, con las innovaciones no siempre buenas del Concilio Vaticano II, se les retiró, ¿no? Seguramente para poner a santos más de nuestros tiempos. Pero la cuestión, como digo, es que este asunto de, digamos, de los 7 durmientes de Éfeso, ya había quedado muy asentada en la creencia de las gentes. Más que en la creencia, lo tomaban, como digo, como una cuestión 100% real. Pero lo curioso es que no era un caso único de personas que supuestamente se quedan dormidas, en otros casos se quedan como arrobadas, hipnotizadas por el canto de un ave o por un sonido de la naturaleza, y cuando vuelven plenamente en sí de ese estado especial de la conciencia, pues resulta que han transcurrido años, si no acaso siglos. En muchos casos se trataba de personas que de una u otra manera también estaban relacionadas a la espiritualidad. Así, por ejemplo, tenemos el caso en España, ¿no?, de Ero de Armenteira, también conocido como Ero de Armentaris, que pues fue incluso canonizado, considerado santo por la Iglesia Católica, un santo durmiente, ¿no?, cuya fecha además es el 30 de agosto. Aquí en Perú esa fecha en realidad es más reconocida para Santa Rosa de Lima, ¿no?, una de nuestras santas locales que también tuvo una vida realmente llena de prodigios, ¿no? Bueno, resulta, en este caso, según cuenta la historia, la leyenda, en el siglo XII, más o menos pues en el año 1150, por ahí, y ocurrió este suceso, ¿no? Resulta que este noble tuvo en una ocasión pues un sueño en el que se le apareció la propia Virgen María y le decía que tanto él como su esposa fundasen un monasterio, que ese sea su legado, para que así tuviesen más que una descendencia en la carne, una descendencia espiritual en la forma de monjes, ya que ellos no tenían hijos. Así que Ero, que tenía, como digo, pues era noble, tenía palacios, hizo que uno de sus palacios se convirtiese en monasterio y él se convirtió en el abad del mismo. Pero
dentro de sus inquietudes espirituales, Eros se preguntaba, bueno, yo estoy aquí en la tierra, estamos predicando la fe cristiana, nos estamos dedicando por íntegro a servir a nuestro Señor Jesús, y quizá cuando pasemos a la otra vida conozcamos el paraíso. Pero ¿cómo será el paraíso? ¿Cómo será esa vida después de la propia vida? Y ya que se le había aparecido a la Virgen María en un sueño, le rogaba que le mostrase cómo era este lugar. Un día, él estaba pues paseando por los bosques, por los terrenos cercanos a su monasterio, que antes había sido uno de sus palacios, y de pronto escucha el cantar de un ave. Algunos dicen que un mirlo, bueno, la especie quizá no es tan importante. Le pareció que este cantar era particularmente dulce, hermoso, así que nos imaginamos que se puso pues a darle gloria a Dios y a pensar en las maravillas de la creación. Y se sentó bajo un árbol para seguir en la contemplación, seguir absorto en la melodía del cántico del ave. Fue tanto esto que entró en una especie de trance, como digo, en un estado especial de conciencia. Pero el asunto es que ya fue demasiado, porque habrían pasado alrededor de 3 siglos, 300 años más o menos, y bueno, él pensaba que todo había seguido igual porque tan solo habrían pasado unos minutos o incluso segundos, así que bueno, el ave ya no estaba cantando y decidió regresar al monasterio. Saludó a los monjes, pero no eran los monjes que él conocía. ¿De dónde había salido tanta cara nueva? Además, el monasterio se veía más grande, habían cambios visibles también en los alrededores, en la conformación del bosque. Todo se le hacía extraño y singular. Así que preguntó por los monjes que él había conocido. Nadie le pudo dar razón, de hecho nadie lo conocía a él. Y en ese momento es como él cae en la cuenta, seguramente preguntó la fecha, de que se había quedado pues en un estado de arrobamiento tal que había trascendido el tiempo. Y por esa impresión, seguramente le dio un infarto o algo así y murió frente a esos monjes que para él serían pues monjes del futuro, y en esta circunstancia que él no pudo nunca explicarse. Pero bueno, no es el único caso además que ha ocurrido en tierras ibéricas, porque también está la historia de Virila, un religioso de Navarra, ¿no? En ese tiempo pues el reino de Pamplona o reino de Navarra, y se asume que pues él habría vivido en el siglo VIII. Bueno, en el siglo VIII no, en el siglo IX en realidad. Un tiempo además difícil porque pues estaba principiando todo el asunto de la invasión musulmana en la península ibérica. Así que los cristianos tuvieron que o replegarse hacia el norte o vivir bajo esa dominación que en algunos momentos, cuando todavía los cristianos eran una mayoría, aunque una mayoría que iba menguando, pues quizá no era tan fuerte, pero poco a poco se les iban imponiendo una serie de cosas, tributos si no querían convertirse al Islam, iglesias que eran demolidas o que se impedía su reparación o que eran convertidas en mezquitas, toda una serie de asuntos. Pero bueno, Virila estaba más hacia el norte, donde todavía no había llegado, digamos, no habían llegado las hordas musulmanas, o al menos no se habían podido establecer del todo. Entonces Virila, que era pues un abad, el abad de un monasterio, un día de primavera decide dar un paseo, igual que lo que hemos hablado del caso de Ero, ¿no? Por los bosques que estaban cerca. Y estaba realizando no solamente observación de la naturaleza, así tal porque sí, sino meditaciones sobre lo que sería la eternidad, sobre el gozo que le esperaría a los buenos cristianos cuando ya trascendiesen el mundo de la simple materia. En esto se encontraba cuando, y aquí se repite lo anterior, un ave cantora, posiblemente un ruiseñor, estaba pues con sus alegres y hermosos trinos, y él se sintió distraído, ¿no? Así que se acercó
se puso cerca a una fuente de agua, así que era doble melodía, la melodía relajante, incluso que ahora se aconseja a muchos escucharla, ¿no? De las aguas corrientes, de las aguas manantes y el ruiseñor. En este caso no entró en trance, sino que se quedó dormido, y por lo visto fue un sueño bastante profundo, porque cuando despertó, que para él habrían pasado solamente unos minutos, unos instantes, pues dijo, caramba, todo no se ha cambiado, debe ser que ha anochecido, así que me regreso al monasterio. Empezó a buscarlo, pero no encontraba el camino, todo lucía demasiado distinto. Pero tras una serie, digamos, de esfuerzos, de búsqueda, dio con el monasterio, pero se quedó también asustado porque este estaba mucho más grande y en realidad todo el entorno había cambiado. Igual logró entrar en él, pero todos se sorprendían porque nadie lo reconoció, no le sonaba el nombre, él tampoco podía reconocer a ninguno de los monjes, así que pues decidieron comprobar si era cierto y buscaron en los archivos y descubrieron que quien les estaba hablando y visitando era el abad Virila, que justamente había desaparecido 300 años antes en el bosque, a quien lo habían buscado infructuosamente, nunca habían hallado su cuerpo y nunca habían tenido pistas de qué le pudo haber ocurrido. Así que pues pasaron una serie de circunstancias y comprobado que era Virila, le volvieron a dar el cargo de abad después de tantos años. Nos imaginamos que este buen hombre, en caso se trate de algo más que una leyenda, pues habrá vivido el resto de su existencia maravillado por un suceso que no pudo explicar de otra manera más que por la misteriosa intervención del propio Dios. Entonces aquí uno se pregunta, ¿no? En el caso de estos sucesos que están como leyendas en tierras españolas, podría tratarse sí de las dos versiones de una misma leyenda, que en una época en la que los cristianos necesitaban más que nunca quizá de que les levanten los ánimos porque estaban pasando por una invasión de sus tierras, pues quizá hayan surgido como cuentos populares, o en todo caso que alguna de estas dos historias pudo tener un trasfondo real, alguna distorsión del tiempo, y la otra es copia de la anterior. Ahora, también la otra posibilidad es que ambos sean casos reales, aunque sospechosamente parecidos. Pero respecto a la historia de los 7 durmientes de Éfeso, la cosa se complica, porque no solamente es esa historia, también se cuenta algo similar que está en este caso en la tradición musulmana, y más que en la tradición musulmana, en su libro sagrado, en el Corán, donde también se habla, aunque no se dice que sean 7, sino un número indeterminado de personajes que igual es como que son preservados en un sueño para evitar que se corrompan o que tengan, digamos, algún tipo que abjuren de la fe, ¿no? Pero como la historia de los 7 durmientes de Éfeso en su tiempo causó verdadera devoción, porque muy posiblemente estaban ante un hecho real y por eso es que era tan potente en su difusión, pues estamos hablando de que antes del Islam, en la propia península arábiga había muchas comunidades cristianas, habían rutas de caravanas de los reinos cristianos que estaban más al norte y también en otras zonas como la Mesopotamia, incluso habían comunidades también cristianas en la actual Persia o Irán. Entonces, digamos que se conocían las historias y esta fue tan impresionante que de seguro encontró eco también en la península arábiga y por esa influencia pues fue incluida de algún modo en el Corán, ¿no? Pero si nos retrotraemos justamente a esa historia original de los 7 durmientes de Éfeso, ¿cómo es posible que podamos reconocer en ella tantos elementos que muchos siglos en el futuro se han contado
O sea, no es que alguien se haya quedado dormido por siglos, pero sí de personas que aseguran que en determinados estados de conciencia, pues de pronto, sin pretenderlo, se han encontrado de manera breve en otras realidades. Por supuesto que han vuelto, si no, no lo podrían contar. Pero en ese tiempo, en esos siglos, en el siglo III, IV, pues no había literatura fantástica como hoy, no habían series televisivas o películas que te estén hablando de la posibilidad de caer, digamos, en algún tipo de distorsión del espacio o del tiempo. Entonces, sin negar, por supuesto, que el ser humano en toda su historia ha tenido siempre pues una gran creatividad e imaginación, ¿de dónde pudieron haber salido estas historias que marcaron a muchos, fortaleciendo su fe en Dios, su devoción, ¿no? Yo pienso que pudo haber habido un trasfondo real, pero si es así, ¿a qué obedece? Porque también nos encontramos con distintas historias en otras partes del globo, en tradiciones del este asiático, de la propia Europa, pero en otros puntos que no podrían obedecer a un contagio cultural, y que nos hablan de lo mismo, ¿no? De personas que han sido conocidas porque se dice que trascendieron al tiempo sin pretenderlo, ¿no? Que se quedaron dormidos o que de una u otra manera terminaron en el futuro, para sorpresa de ellos y de los que tuvieron a bien conocerlo. Así que, amigos, esta ha sido no solamente esta historia tradicional cristiana de los 7 durmientes de Éfeso y otras historias más que les he contado, sino que es para reflexionar sobre si el tiempo es, digamos, algo que es una dimensión de la existencia que sigue siempre el mismo rumbo hacia adelante, ¿no? Como dicen muchos, no mires hacia el pasado porque el pasado ya no existe, solamente plantéate vivir un buen presente y espera el futuro, porque esa es la única ruta que va a seguir la línea del tiempo. Pero como digo, estos casos nos invitan a revisitar incluso posibilidades de que estas aparentes certezas no sean tales. Y eso es lo encantador del mundo del misterio, ¿no les parece, amigos? Que nos mueven las neuronas, nos mueven las ideas hacia otras realidades posibles. Como he mencionado antes, una de las frases más conocidas en el mundo del misterio del literato, del poeta Paul Eluard: hay otros mundos, pero están en este, ¿no? Que abría la fantástica colección de Plaza y Janés de libros de hace muchos años llamada justamente Otros Mundos. Hay otros mundos, pero están en este. Parece que sí. No sé si el buen Paul Eluard habría conocido algunos de estos casos u otros que tienen que ver con los misterios, pero pues mucha razón sí tenía. Y continuamos con Misterios al Anochecer. ¿Qué les parece si ahora pasamos a nuestras habituales historias que tienen que ver con otro de los grandes enigmas? El enigma clásico de las supuestas visitas de seres de otros mundos a nuestro planeta Tierra. Como digo, testimonios son, y pues hay que darle alguna oportunidad de credibilidad, de expresión a los testigos, ¿no? Pero por supuesto cada uno se reservará, digamos, las opiniones propias que esto les merezca, si piensan que un hecho así es posible. Pero vamos al caso. Esto ocurrió en las cercanías de una montaña llamada Chelmiek, en Biali Kamien, Polonia. La fecha, pues, suena cercana, aunque en realidad han transcurrido ya algunos años, ¿no? El 24 de mayo del 2007. Y la hora, pues, sorprendentemente temprana para encontrarse con los misterios. Las 2 de la tarde o las 14 horas en ese momento en Polonia, ¿no? El testigo, de nombre Richard Finster, profesión minero, pues minero especializado, digamos, en lo que es las minas de carbón, salió a dar un paseo con su perro. Estaba pues tranquilo caminando por un prado. Era una tarde bastante soleada, pero
aparecieron unas nubes que le indicaron que horas más tarde podrían haber tormentas y lluvia. Igual todavía faltaba bastante, así que Finster decide descansar a la sombra de un árbol de un bosque cercano a donde se encontraba. Todo bien, pero en determinado momento escucha una especie de zumbido, una cosa rara, pero que a él le recordaba como a un motor de auto, de coche, funcionando a bajas revoluciones. Intentó determinar mirando a un lado para el otro, aguzando el oído. Intentó determinar de dónde vendría ese ruido, qué sería lo que lo estuviese causando. Y entonces repara en la existencia de un claro detrás del conjunto de árboles en el que él se encontraba reposando. Ya demasiado curioso, decide separar las ramas de los árboles cercanos y echar una mirada, y se topó con la visión de lo que parecía un vehículo o algo por el estilo, un color oscuro, negro, que estaba no muy lejos de él, a unos 20 o 30 metros de donde se encontraba. Así que empezó a plantearse posibilidades de qué podría ser eso y quiénes podrían estar en su interior, con qué intenciones. Por lo visto, nuestro amigo era un tanto mal pensado, porque lo que le vino a la mente en primer momento era que podría tratarse quizá de algunos personajes que estuvieran en un vehículo moderno, lujoso, planteándose actividades quizá incluso delictivas, ¿no? Así que pues se puso a observar en silencio y cómo describiría al objeto. Bueno, era una cuestión similar a una especie como de un pequeño avión, así es como él lo describe. Pero este pequeño avión no tenía unas alas particularmente grandes, eran más como unas protuberancias, ¿no? Y lo más sorprendente es que no estaba, digamos, posado sobre un tren de aterrizaje, sobre unas ruedas, sino que estaba flotando a bastantes centímetros sobre el suelo. Aquí ya Finster empieza a tener miedo, porque recordemos el año 2007, las historias de ovnis, las historias de naves extrañas que supuestamente no serían de este mundo, ya estaban demasiado difundidas como para que alguien no se figurase esta como una de las posibilidades de lo que estaría observando. Así que digamos que Finster ya tenía tanto miedo que echó a correr. Pero cuando ya se encontraba a una distancia prudente, le venció nuevamente la curiosidad, se detuvo y miró hacia atrás. Y se topa con que el objeto estaba elevándose verticalmente para luego desaparecer entre las nubes. Mientras el objeto estaba ascendiendo, Finster intentó tomar una foto del mismo para que quede como una especie de evidencia. Sin embargo, lo cierto es que esa fotografía no da mucha información, digamos que no salió en ella el objeto o algo así. Lo curioso, y como también pasa en muchos eventos relacionados a este tipo de misterios, es que tiempo después, como si se despejase la mente del testigo, este empezó a recordar otros detalles que en un primer momento no había referido. Y aquí estamos hablando de detalles bastante importantes. Primero, respecto a cómo era el objeto que supuestamente Finster había observado. Dijo que esta nave, objeto, vehículo, como se le quiera llamar, pues estaba flotando concretamente a unos 80 centímetros sobre el suelo. Y que en la parte baja tenía algo que él interpretó como una suerte de motor, y que en la parte trasera tenía unas aberturas que para él eran quizá pozos de ventilación. El objeto era negro, su superficie se veía lisa, no especialmente brillante, sino como mate. En la parte trasera del objeto había un borde muy llamativo que pues no era algo que se viera usualmente, digamos, en naves humanas. Y
las alas, desde el punto de vista del señor Finster, se asemejaban más como a estas alas de transbordador, ¿no? Más o menos así es como él las define. En la parte superior tenía unas luces blancas, brillantes y pulsantes. Y desde su punto de vista, el objeto tenía unos 6 metros de largo y unos 4 metros de altura. Pero aquí viene el asunto más extraño que el señor Finster dijo que recordó recién tiempo después. Y es que en un momento del objeto salieron 3 personajes, 3 figuras a través de una puerta que se abrió. Desde el punto de vista de Finster serían personas como cualquier otra que te puedes topar por la calle. No eran seres particularmente ni desagradables a la vista ni que pudieran despertar alguna sospecha, si no fuera porque estaban saliendo de ese objeto tan inusual. Según Finster, pues tenían más o menos 1,80 m de altura, lo cual en Europa es totalmente común. Tenían una contextura como atlética. Uno de ellos estaba vestido con una especie como de uniforme militar y llevaba en una de sus manos lo que parecía un maletín de cuero o algo así. Y los otros 2 personajes estaban vestidos como cualquier persona civil, como cualquier persona que te encuentras, como digo, en la calle, ¿no? El hombre del maletín caminó hacia un montón de carbón que estaba allí cerca, como para observar, mientras los otros 2 se internaron en el bosque cercano. Entonces Finster recordó, como si fuese una memoria desbloqueada, que comenzó a acercarse al hombre del maletín. En ese momento él dice que no tenía miedo, pero sí una profunda curiosidad. El hombre se movía particularmente rápido, más rápido que una persona común y corriente. Así que Finster prácticamente lo correteó y trató en vano de alcanzarlo. Y como habrán notado, esta historia es tan sorprendente que hasta los perros empezaron a ladrar. Bueno, espero que no sea porque venga otro sismo ni nada de eso. Andan especialmente escandalosos. Bueno, la cuestión es que Finster siguió correteando al hombre del extraño maletín, pero este es como que ya aceleró demasiado y no lo pudo alcanzar. Lo que sí, y aquí es donde se compagina esto con el recuerdo que él tenía previamente, es que observó cómo es que el objeto o nave empezó a ascender. Entonces, bueno, esto quedó registrado en el libro Secretos de Baja Silesia del año 2021 de Damien Trela, ¿no? Y nos deja muchas preguntas, porque no sabemos ese objeto, de dónde vino, si era de factura humana, quizá algún tipo de prototipo secreto, aunque si era secreto, que hacía en un bosque donde lo podían ver personas, y si estos ocupantes del mismo eran seres humanos, que estaban pues uno de ellos vestido de militar, entonces podría tratarse de un prototipo, o si eran pues algo más, alguien diría, una nave de otros mundos y seres de otros mundos camuflados para parecer seres humanos e integrarse a modo de espías en la red social humana, ¿no? Podría ser, hay contactados, hay personas que supuestamente han tenido algún tipo de relación con los seres que emergen de las naves, supuestamente de otros mundos, y cuentan que estas cosas ocurren, se dan. Así que no lo sabemos, y probablemente nunca nos enteremos de qué fue aquello que el señor Richard Finster observó aquella tarde del 24 de mayo del 2007, ¿no? Una tarde que de seguro fue siempre inolvidable en sus recuerdos. Y algo que quisiera agregar es que este asunto de las naves que parecen como avioncitos y que para algunos están pues relacionadas a supuestas visitas extraterrestres, es algo que también ha ocurrido aquí en el Perú. Ustedes posiblemente conozcan el caso del contactado de origen montenegrino, bueno, en esos tiempos yugoslavo, ¿no? Vitkonovic, bueno, su verdadero nombre era Vlado Kapetanovic, que escribió varios libros, principalmente sobre sus encuentros
desde su punto de vista, con seres de otros mundos, concretamente de un planeta llamado Apu, en las zonas altoandinas de la región Ancash, ¿no? Y se dice que pues lo primero que él habría observado es la presencia de unas naves chiquitas. Él las describe como unos avioncitos, ¿no? Y que en un primer momento pues las tomó como quizá ingenios provenientes de alguna potencia extranjera que estaba realizando incursiones no autorizadas y teniendo pues algún tipo, digamos, de prototipos que no estaban descubiertos para el gran público, ¿no? Así, en un primer momento Bitcoin intentó racionalizarlo y tuvieron, según él cuenta, estos seres que hacer bastantes demostraciones de que no eran de por aquí para que él terminase convenciéndose que estaba ante supuestos extraterrestres, como digo, de un planeta llamado Apu. Por esto es que me llama tanto la atención esta historia, porque se repite el caso de seres muy parecidos a los humanos y de una nave que en realidad parece como un avión futurista, por así decirlo. Pero si esto les ha parecido extraño, y si es que hace unos momentos estábamos hablando de casos que implicaban una aparente ruptura o distorsión en el tiempo, ¿qué les parece si ahora les cuento un caso en el que la distorsión, la ruptura, digamos la falla, ¿no ha sido en el tiempo sino en el espacio? Eso es lo que ocurrió al parecer en 1980. No tenemos la fecha exacta, solamente el año, pero sí sabemos que estaba la noche presente, donde pasó ni más ni menos que en la capital de Puerto Rico, San Juan. Un testigo, que no da su nombre, notó un extraño evento en el cielo, cerca del centro de convenciones que está ubicado en el centro de San Juan. ¿Qué es lo que vio el testigo? Pues ni más ni menos que una especie como de agujero o portal que se abrió en el pleno cielo. Así que nuestro testigo, sorprendido, tomó un par de binoculares de bastante potencia y se da con la sorpresa aún mayor de que dentro de este como que agujero en el cielo o portal había lo que parecía ser una como plataforma, y encima de esta un grupo de personajes, de figuras que estaban vestidos de blanco, llevaban trajes blancos y unos como cascos en forma de cono, pero no pudo distinguir rasgos faciales, si eran acaso seres parecidos a los humanos o si no tenían rostro, de qué se trataba, ¿no? Esto duró más o menos unos 4 minutos y el portal se cerró de golpe, repentinamente, y el cielo pues volvió a la normalidad con las nubes habituales y todo. Imagino que el testigo pues no quiso dar su nombre porque bastante ya tenía con lo que había ocurrido como para aguantar más preguntas o que la gente no les crea, pero definitivamente el resto de su vida no ha de haber olvidado este momento, que no ocurrió el suceso pues en un lugar como un bosque alejado, sino en pleno centro de la capital del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Imagínense ustedes, nunca mejor dicho, que el misterio puede pasar hasta en la puerta de tu casa o dentro de tu casa. Y esto nos da a pensar otros casos. Hace mucho, yo, de hecho cuando era adolescente, recibí un testimonio de una persona, ya que hemos estado hablando también de circunstancias espirituales o de devoción en el programa de hoy. Pues esta persona, que vivía en ese momento en el distrito de Chorrillos, en Lima, y que era pues un cristiano católico practicante, contaba que en determinada noche, vamos a ponerle un nombre ficticio, vamos a ponerle Luis. Bueno, Luis contaba que una noche se encontraba pues orando, clamando, como dirían, en voz alta, en la azotea de su vivienda, ¿no? La vivienda de sus padres. Y dice que en determinado momento en que estaba orando en voz alta y pidiendo una manifestación divina o una confirmación de la existencia de la deidad, de Dios, lo que él observa es justamente que una parte del cielo es como si se abriera,
como que habían nubes, pero estas se hacen a un lado y queda un agujero más oscuro que la propia noche, por así decirlo, y dentro de este se empieza a formar algo como un triángulo. Él lo interpretó como que era el triángulo que usualmente pues está en las representaciones de la Santísima Trinidad, y afirmaba Luis que dentro de esa figura geométrica pudo percibir de una manera pues no exacta en sus formas, pero se notaba que había lo que parecían ser seres, 3 seres, ¿no? Como el triángulo propiamente. Obviamente, desde su punto de vista, y así él lo seguiría recordando, ya hemos perdido contacto, pero por varios años lo contó, que había observado ni más ni menos que como confirmación a su pedido en oración a la propia Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Y que esta observación habría durado pues algunos segundos, que en ese momento parecía como que no había nadie más alrededor, no era excesivamente tarde, pero como suele ocurrir en muchos casos paranormales o del fenómeno ovni, pues era como que todo estaba en un silencio total, no pasaba nadie por ahí, como si fuera un entorno controlado, y de pronto el cielo se cerró de repente. Volvieron las nubes, volvieron los sonidos del ambiente, volvió la gente a transitar por la calle, y lo único que quedó fue el recuerdo. ¿Qué habrá sido? Quizá pues puede haberse tratado de, como digo, ¿no?, algún estado especial de conciencia, o quizá de uno de esos momentos, no sabemos si por influencia de sus oraciones, digamos la intervención de la mente humana sobre la materia, y quizás se produjo como una ruptura en el espacio y pudo tener tanto este amigo Luis como el otro personaje en Puerto Rico una visión temporal de una escena que transcurre en otra dimensión, en otro lugar de nuestra realidad o en otra realidad alterna, digámoslo así, y que quizá también desde ese otro lado lo observaron a estos testigos humanos, y también ellos ahí les pareció algo como un suceso particularmente extraño, que quizá en esas otras realidades esté siendo igualmente compartida en algún medio que trate sobre cosas inexplicables. Eso es una mera especulación, una especulación creativa en esta noche, pero nunca lo sabremos con certeza. Y ahora vamos a cerrar con otro caso. Un caso, bueno, uno de los anteriores fue como que el 2007, este es del 2009. Ocurrió en Colombia, país hermano, país limítrofe con el nuestro, concretamente en Bucaramanga. Como digo, el año 2009, no tenemos la fecha exacta, pero sí la hora. Las 3 de la mañana. Más de uno, al escuchar esto, pues se habrá puesto suspicaz. Oye, las 3 de la mañana, esa que para muchos denominan como la hora maldita, la hora portal, la hora muerta. Porque se dice que alrededor de las 3:30 de la mañana, por algún motivo, ocurren muchos sucesos extraños. O por lo menos muchos relatan que les han pasado aparentes o reales cuestiones que no pueden explicar, que trascienden la realidad cotidiana, ¿no? Bueno, eran las 3 de la mañana y el testigo tiene por nombre Jason Ortiz, que se encontraba dormido, estaba pues en su habitación, en su cuarto, y se despertó repentinamente. Algo no estaba bien, y lo primero que ve es a una mujer muy alta, rubia, hermosa, con unos ojos azules que parecían joyas, lo hipnotizaban, y una boca pequeña, pero bien formada, sentada frente a él en la parte superior de un pequeño armario que había en la habitación. Estaba envuelta como en una especie de rayo blanco de luz, que además iba hacia el techo y lo atravesaba. Y dentro de este rayo parecía haber como pequeñas partículas de polvo flotantes, quizás similar a cuando se cuela pues un rayo de sol, así particularmente fuerte, directo, dentro de una estancia cerrada, ¿no? Y uno puede observar cómo el polvo, las partículas que están en suspensión, pues
pueden ser vistas con bastante claridad, ¿no? Bueno, esta mujer nunca habló ni explicó el motivo de su presencia, ni quién era, ni de dónde venía, ni para qué estaba, pero le hizo algunas señas un tanto extrañas en 3 ocasiones al señor Jason Ortiz, quien se encontraba totalmente absorto, fascinado, casi como si le hubiera ocurrido un enamoramiento súbito, como si estuviera viendo a su alma gemela, ¿no? Solo podía mirar sus ojos, sus hipnóticos ojos azules, y de repente, ¡pum!, como si fuera un flash, todo se volvió blanco. Todo parecía haber desaparecido. Lo que Ortiz recuerda es que la mujer estaba vestida con un ropaje de una sola pieza, brillante, posiblemente metálico, no lo sabemos, y muy ajustado, muy ceñido al cuerpo. Y que, pues, algo que llamó la atención también del señor Ortiz es que en esa misma zona hay una instalación militar de ahí de Colombia con numerosas antenas. Así que, pues, lo que seguramente estaba pensando el señor Ortiz y que pensarían muchas personas que son aficionadas o incluso investigadores de los casos relacionados al fenómeno OVNI es que a estas naves supuestamente de otros mundos y a quienes las tripulan parecería que les llama la atención lo que tiene que ver con la tecnología humana, ¿no? Especialmente con las radiocomunicaciones o las instalaciones de estos tipos, ¿no? Así que podría haberse tratado de un ser de otro mundo que se vio atraído por esas cuestiones. Bueno, son, digamos, las cosas que uno puede desarrollar en el pensamiento. Lo cierto es que el señor Ortiz tuvo esta visita o creyó tenerla y no sabemos de quién se trató y por qué sus ojos eran tan hipnóticos. Quizá estaba este ser intentando de alguna manera, no sabemos si insertar algún pensamiento en el señor Ortiz o qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, amigos, hemos llegado al final de Misterios al Anochecer para el día de hoy. Dios mediante, si están en Radio Arequipa Internacional, los escuchamos mañana a la misma hora, y si están en Estación Lamas o en Imperial 2, nos estamos escuchando dentro de 7 días, en una semana a la misma hora. También, ya saben, Misterio Infinito Perú en YouTube, mi canal Misterio Infinito Perú en YouTube. Les mando un fuerte abrazo, los invito a suscribirse ahí y Dios mediante nos estamos, como digo, escuchando. Estén siempre atentos a su entorno, den gracias al Padre de los Cielos por cada instante de vida, pero sobre todo nunca pierdan esa capacidad de maravillarse por no solo lo sencillo, sino por cada uno de los aspectos del mundo que nos rodea. Un fuerte abrazo, muy buenas noches. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.